Repito, Catherine Farinango, Presente. Nicole Rodríguez, Presente. John Arellano, Presente. bien, Valeria Calva, Presente. Jocelyn Benavides, Presente. Lisbeth Guerrero, Presente. Joana Jiménez, Presente. Paola Terán, Paola, bien, Heidi Quispe, Heidi no vino, Samantha León, Presente. Angie Arevalo. Heidi sí está, pero Presente. creo que no funciona el micrófono. Dígame de Heidi. Heidi sí está, pero creo que no le funciona el micrófono. Ok, sí, está bien. Bien, ¿a quién no he mencionado? ¿A quién no nombré? ¿Quién falta por nombrar? ¿Nadie? Ok, está bien, Heidi, ya vi su nota. Bien, pongan atención. Entonces voy a hacer la presentación primero del PA de metodología, luego del PA de la socialización, del PA de entorno y diversidad. Voy a explicar cuáles son los contenidos, cuáles son las evaluaciones de ambas materias. Vamos a aprovechar las evaluaciones de ambas materias y luego iniciamos la clase de entorno y diversidad. ¿Ok? Me imagino que ya ustedes están investigando para mañana la asignación de metodología, ¿cierto? Con los libros que les envié, ¿cierto? Sí, listen. Bien, entonces para efecto de resolución de presentación, voy a apagar mi cámara. Mantengan sus cámaras activadas. En cualquier momento vuelvo a pasar la asistencia y verifico. Se leyeron las normas, ¿verdad? Se las leyeron. Ahorita sí se las leyeron. ¿Sí? Yo sí. Ok. Yo sí. Yes. Bien, perfecto. Entonces voy a apagar mi cámara. Manténgala ustedes encendida mientras hago la presentación. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? ¿Ven la pantalla? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Este es el PA o el Programa de Estudios Analíticos de Metodología. Aquí está metodología, asistente pedagógico. Aquí están los logros de aprendizaje que ustedes deben lograr, valga la redundancia. Describir los fundamentos de investigación de acuerdo a las concepciones de diversos autores, organiza el proceso de investigación mediante la elaboración de un proyecto de investigación, ejecuta los elementos del proyecto de investigación, elabora el informe final de investigación y acepta la necesidad de investigación científica como proceso fundamental en la organización metodológica. En el plan 2 aparece el contenido de cada unidad. Esta es la unidad que estamos desarrollando ahorita. Allí vimos la ciencia, el método científico, los pilares fundamentales del método científico, que es la falsibilidad y la reproducibilidad. Ustedes quedaron a investigar las características del método científico, las etapas. Todavía nos falta los tipos de investigación, el propósito, la razón, nos faltan los enfoques, la investigación documental, de campo experimental. Entonces, esta es la unidad número 1, aquí está la unidad número 2. Esta es la unidad número 2, el proyecto en sí. Ya ustedes para mañana deben traer el tema de investigación. Mañana vamos a trabajar terminando la unidad 1 y vamos a definir el tema, el título, las características del título, el problema, cómo se formula un problema, cómo se delimita un problema, cuáles son los objetivos de lo que vamos a resolver, las hipótesis,
los requisitos, los tipos de hipótesis, las variables, la metodología y el cronograma. Posteriormente, la unidad 3 es la ejecución del proyecto. Vamos a analizar a nivel estadístico la confiabilidad, validez del instrumento, la obtención de datos y la tabulación de datos. Y finalmente, la unidad 4 es el informe final de investigación. Ese informe tiene portada, cubierta, carátula, certificado del asesor, hoja de guarda, dedicatoria, reconocimiento, resumen, palabras clave. Tiene la estructura en base a las normas que les mostré ayer, los libros que les mostré ayer, las normas de planteamiento de problemas, formulación, delimitación, etcétera, etcétera. Cada uno de los capítulos, como pueden ver, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, metodología, el capítulo 4, conclusión y recomendaciones. ¿Qué vamos a evaluar en metodología de la investigación? Hay una exposición e informe de los tipos de investigación y los enfoques investigativos de 10 puntos. Hay una exposición e informe de las características del método científico de 10 puntos. Hay exposición e informe de las diferentes partes del proyecto, 10 puntos. Elaboración del proyecto de investigación con todos sus elementos, 10 puntos. La primera prueba parcial, 10 puntos, serían 50. Tabulación, análisis e interpretación de los datos, 10 puntos. Proyecto de investigación, 10 puntos. Y el informe final, 10 puntos. Para un total con la prueba parcial y el informe final defendido de 50 puntos. Ya sería 50 el primer parcial y 50 en el segundo, sería 100 puntos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a metodología de la investigación? ¿Sí o no? Joana Jiménez, ¿alguna pregunta? Joana. No, profe, todo está claro. Muy bien. Paola Terán, ¿alguna pregunta? ¿No hay duda? No. Ok, me di a entender, me supe explicar. Sí. Bien, ese con respecto a metodología. Ahora vamos a lo que nos concierne hoy, que es entorno y diversidad. ¿Ok? Esta materia, igualmente como metodología, tiene 4 horas, 2 horas los lunes, 2 horas los miércoles a las 8, pero es virtual. ¿Cuál es la descripción de esta asignatura? Dice, mediante la asignatura se pretende realizar una revalorización de términos que, si bien no son nuevos, como naturaleza, ambiente, desarrollo sostenido y resiliencia, adquieren vigencia en la jerga geográfica para explicar de la manera más moderna, significativa, enfática, dinámica, los fenómenos naturales y antrópicos que se retroalimentan en la faz de la Tierra e influyen directamente en la salud de los seres humanos y demás seres vivos. Las causas y consecuencias en corto, mediano y largo plazo de los fenómenos de influencia. Las etnias ecuatorianas, con sus conocimientos, ciencias ancestrales, así también se pone de valor el género en términos asociados a la educación formal. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que ustedes deben adquirir al final de la asignatura? Los siguientes. Aquí. El objetivo general de la asignatura. Desarrollar la capacidad crítica y analítica en la investigación sobre los temas referentes al buen vivir para garantizar el cuidado de la madre tierra mediante el estudio de la naturaleza y el medio ambiente, según las diferentes corrientes políticas y sociales existentes, enfocadas desde el punto de vista social. ¿Cuáles son los resultados y contribuciones para sus competencias profesionales o logros o resultados de aprendizaje? Garantizar. Ustedes deben distinguir, deben haber distinguido al final de la asignatura los derechos a la naturaleza e identificar la sostenibilidad ambiental y territorial, los derechos sociales y la cultura en diversos contextos. Identificar el impacto del cambio climático, sus causas y posibles soluciones. Contextualizar las prácticas y ciencias ancestrales de las etnias ecuatorianas como patrimonio cultural. Entender la igualdad de género y la autonomía tanto de la mujer como del hombre. Y finalmente, categorizar las prácticas políticas para lograr armonía entre la sociedad, naturaleza y medio ambiente. Entonces, esos son los logros o resultados de aprendizaje que se garantizan que ustedes aprendan al final de la asignatura.
¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a los logros o resultados de aprendizaje? ¿Sí o no? No, ¿No? no Bien, todavía permítelo. Sí. bien. ¿Cuál es el contenido de cada unidad? La primera unidad se llama Naturaleza y Ambiente, que comenzamos hoy. Concepto básico de naturaleza y ambiente, el ser humano como parte de la naturaleza, interacción humana y con las plantas y los animales, derechos y compromisos que podemos asumir con la naturaleza y el medio ambiente. Por lo tanto, vamos a hacer un taller donde ustedes van a identificar las variables que mejoran el medio ambiente y la naturaleza, la construcción de un modelo de participación comunitaria y van a hacer una práctica que es proponer y desarrollar compromisos que mejoren el entorno local donde ustedes viven. Van a asumir un compromiso para mejorar el entorno local a nivel ambiental donde ustedes residen. Por lo tanto, deben definirse variables para mejorar el medio ambiente, la naturaleza y la construcción de un modelo de participación comunitaria con sus vecinos. En la unidad número 2 se llama Cambio climático, características para construir el mundo amigable entre el ser humano y la naturaleza. Allá vamos a analizar la responsabilidad ambiental y lo que llamamos tecnología limpia o tecnología verde. Vamos a ver cómo se deteriora el medio ambiente y cuáles son las soluciones para recuperarlo, ¿verdad? Cómo cambia el sistema económico, el clima, las lluvias, cómo las lluvias ácidas van dañando el clima y por supuesto, la deforestación va dañando el clima y los rayos solares. Y vamos a analizar la relación directa entre los derechos humanos y los derechos de la madre. Allí también hay una práctica que es documentar el cambio climático y su deterioro en el Ecuador. En la unidad 3, que es las etnias, definición de etnia, clasificación de las etnias ecuatorianas, lo que es el pluralismo étnico, la literatura, la música, el pensamiento de las diferentes etnias, cómo se adquiere el conocimiento ancestral, el conocimiento tradicional de esas etnias, que son nuestros ancestros, la crítica a los modelos colonialistas cuando vinieron de España y destruyeron las etnias, y el contexto de la supervivencia de los saberes ancestrales. Allí también tienen un ejercicio de interpretar todo lo que significa la semiótica del diseño étnico, lo que significa la cultura, el lenguaje, su vestimenta, sus comidas, sus canciones, sus rituales. Y en la unidad 4 es el género. Vamos a analizar lo que es el género, la definición, que es la categoría sexo, que es la igualdad de género. Hay un error, perdón, ya va. La igualdad, un segundito. La igualdad de género y la equidad de género y la ideología de género. Allí van a hacer una práctica que es identificar el análisis de influencia de la ideología de género en el sistema educativo en el cual ustedes están formándose. Y la unidad 5 es vivir bien o vivir mejor. ¿Cuáles son las alternativas de acción y de práctica para que una sociedad pueda vivir bien y pueda vivir mejor? ¿Cuál es el modelo que se propone para convivir con la naturaleza y convivir con la armonía de la sociedad? ¿Cuáles son los principios de reciprocidad, complementariedad, respeto mutuo y soberanía entre los pueblos a nivel cultural? Entonces, estas son las 5 unidades de la asignatura Entorno y Diversidad. Ahora, ¿qué se va a evaluar? ¿Qué actividades son las evaluadas? Una práctica que van a proponer y desarrollar compromisos que mejoren el entorno local. ¿Okay? Donde usted vive, usted se va a comprometer a mejorar ese entorno local, por lo tanto debe sacar fotografías antes y después. Si hay un terreno baldío, usted con la comunidad lo va a mejorar. O también puede ser, sí, principalmente con la comunidad. Usted va a sacar fotos del antes y el después. El semestre pasado, unas chicas fueron a limpiar la cascada de Peguche. Había mucha basura. Entonces, tomaron fotos de antes y tomaron fotos después. Entonces, eso le vale 10 puntos. Otra es un informe del proyecto de práctica 2, que es documentar el cambio climático y el deterioro a nivel nacional, 10 puntos.
Elaboración del informe de la práctica de la unidad 2, una evaluación cognitiva acerca del impacto del cambio climático, causas y posibles soluciones. Luego la unidad 3, una exposición descriptiva de las etnias ecuatorianas. Se van a dividir en 3 grupos. Un grupo va a exponer todo lo que se refiere a la costa, otro grupo a la sierra y otro grupo a oriente del Ecuador. 10 puntos. Una exposición de las diferentes expresiones de género y su repercusión en la sociedad infantil. 10 puntos. Una práctica de identificación de análisis de influencia de la ideología de género en el sistema educativo ecuatoriano. 10 puntos. Y un ensayo a partir de las pautas de prácticas sociales para el buen vivir, el uso de recursos renovables y reciprocidad, y la maximización de utilidades y minimización de recursos no renovables, 10 puntos. Esta es la estructura evaluativa de la asignatura. Y finalmente, la bibliografía, al igual como les dije ayer en metodología, en la plataforma van a tener 3 secciones. La sección información, con una carpeta de contenido de material de estudio, la sección de actividades, que son tareas cualitativas, y la sección evaluación, que son tareas cuantitativas. Por lo tanto, para accesar a las tareas cuantitativas, deben haber elaborado las tareas cualitativas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? John Arellano. No, profe, todo está ¿No? claro. Muy bien. Samantha León, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, listen. Bien. Hay 2 estudiantes o 4 estudiantes que no las veo en cámara. ¿Tienen las cámaras activadas? ¿Sí? Bien. ¿No hay preguntas entonces? No, Ok. no. Comenzamos entonces con la unidad 1, naturaleza y ambiente. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Sí, Bien. Vamos a definir algunos conceptos básicos para poder analizar e identificar la naturaleza y el ambiente. ¿Cuáles son esos conceptos? Conceptos de ecología, naturaleza, ambiente, condiciones ambientales, recursos naturales, impacto ambiental, aspecto ambiental, contaminación ambiental, capacidad de asimilación de un recurso, ecosistema, sistema, flujo de energía, vertimientos, emisiones atmosféricas y residuos sólidos. Catherine Farinango, ¿cuál de esos conceptos usted me puede definir con sus propias palabras? a ver, de la naturaleza, Ajá, defínamelo con sus propias palabras. que es un ambiente muy importante para toda la población, para todo el mundo, y Ok, que deberíamos de verdad cuidarlo mucho. Yo por mí me encanta la naturaleza y aquí, como dice, tratar de a ver cómo se puede ayudar en algo, o sea, muy buscar. bien, excelente, muy bien. Angie Arevalo, Angie Arevalo está en De asistencia. aquí. Ajá, Angie, escoja un concepto y defínalo con sus propias palabras. Ecosistema Ajá, es todo lo que nos rodea. Por ejemplo, puede ser tanto el animal como vegetal. muy bien. Muy bien, excelente, Angie. Perfecto. Valeria, Valeria Calva. ¿Está Dígame. Valeria? Ah, Sí, Valeria, sí le escucho. escoja un concepto y defínalo con sus propias palabras. Condiciones ambientales, Ok, de sí, las condiciones, lo que el ambiente está bien contaminado en unos lugares y en unos lugares más y en otros lugares menos. Eso muy debido a la bien. población que no cuidamos. Exacto, muy bien, Valeria. Me gusta la participación de todos. Muy bien. Samantha León. Samantha, Em, ¿cuál, cuál? recursos Ajá, naturales. ok, dígame. Es todo lo que
encontramos en la tierra, ya sean renovables o no renovables. Bien, perfecto. Felicitaciones a todas. Excelente. Bien. Entonces, definimos el primer concepto de mayor importancia para el entorno y la diversidad, que es la ecología. La ecología como ciencia, ¿verdad? Estudia la relación, la interacción y la interdependencia entre un ser vivo y el ambiente. Llamamos ser vivo a las flores, las plantas, los animales y por supuesto los seres humanos. Quiere decir que la ecología es aquella ciencia que estudia todo el envolvimiento de relaciones, de dependencia y de interacciones entre estos dos elementos, los seres vivos y el ambiente tal como lo vemos en la figura. Otra razón, se define naturaleza entre muchos conceptos, al igual que la emisión que ustedes dieron, como el conjunto, orden y disposición de todos los elementos que existen en la dimensión espacio-temporal, llamados elementos naturales, porque forman parte de un todo, tal como el sol, el viento, el aire, los animales, los vegetales, los minerales, los seres humanos, los microorganismos, la luz, la temperatura, el agua, entre otros elementos. Es decir, que la naturaleza van a ser todos aquellos elementos que están a disposición, ¿verdad?, en la Tierra y mucho más allá, los cuales ocupan esa dimensión espacio-temporal y, por supuesto, conforma parte de la naturaleza. Con respecto al concepto de ambiente, se define como un espacio físico donde están representados los elementos naturales. Quiere decir que el ambiente está dentro de la naturaleza, tales como el medio acuático, medio terrestre, el aéreo, además de otros elementos que forman parte de un lugar determinado y que reciben el nombre de factores o componentes ambientales. Entre ellos se distinguen las condiciones y los recursos. En conclusión, podemos decir que el ambiente es todo aquel espacio físico donde están los elementos de la naturaleza. Esos elementos forman parte de la vida y por lo tanto están compuestos de factores ambientales que determinan el curso de la vida. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nicole Rodríguez. No listen. Nicole, ¿alguna duda? No. ¿No? Ok. Aquí vemos cómo el ambiente, ¿verdad?, se desarrolla en ambientes naturales. Ahora, perdón, de factores ambientales. Esos factores ambientales los podemos dividir en condiciones ambientales, tales como el aire, la luz, la temperatura, la presión y el pH de las plantas. Y los recursos naturales, como uno de ustedes lo comentó, ¿verdad? Recursos naturales renovables, aquellos que se renuevan a través del tiempo con la misma naturaleza, y los recursos naturales no renovables son los que se agotan sin poder ser redimensionados. Entonces, en factores ambientales tenemos las condiciones ambientales y los recursos naturales. Ahora, ¿qué es el impacto? Otro concepto, ¿qué es el impacto o externalidad ambiental? Como la palabra lo indica, externo, externalidad, es una alteración del medio natural, donde el hombre desarrolla su vida, ocasionado por un proyecto o una actividad que se lleva a cabo. Dicha alteración no aparece si el proyecto o la actividad no se ejecuta. Como vemos en el Ecuador, en la Amazonía, hay muchas industrias petroleras, de explotación petrolera, que poco a poco están dañando la vegetación y la vida animal en esa zona de la Amazonía ecuatoriana. Eso es un impacto ambiental. Quiere decir que todo impacto ambiental es todo efecto negativo que dañe la naturaleza. Años le ha costado a la naturaleza recuperar la vida, o sea, desarrollarse como vida vegetal, incluso como vida animal. Entonces, un impacto por lo general siempre es negativo y la naturaleza seguirá su curso siempre y cuando la industria o la mano del hombre no dañe ese ambiente. Como le dice allí, dicha alteración no aparece si el proyecto o la actividad no se ejecuta. Lamentablemente se están ejecutando y la población indígena se está yendo hacia el Perú o hacia Colombia porque estas industrias explotadoras de petróleo lamentablemente están dañando la fauna, la flora, la pesca y todo el ambiente que allí rodea.
Por lo tanto, conocemos impactos o externalidades positivas, pero también negativas. No todo impacto es negativo, simple y llanamente que afecta a la vida que allí habita. Entre los impactos positivos nos encontramos la generación de empleo. Por supuesto, estas empresas que están explotando petróleo generan empleo a toda la población que vive allí. Creación de nuevos sitios recreativos y mejores áreas de uso espacial. Pero lamentablemente son mayores los impactos o externalidades negativas, tales como la alteración de masas de agua por arrastre de sedimentos, alteración de la calidad de algunas corrientes de agua usada por la población, o sea, el agua se daña, el agua se contamina, destrucción directa de la vegetación, contaminación por emisiones vehiculares, deterioro estético por intrusión visual, destrucción de puntos de interés geológico y contaminación por aceites, grasas y combustibles. ¿Bien? Libe Guerrero, ¿me puede agregar un impacto positivo y otro impacto negativo, Libe? Libe Guerrero, no la oigo. Sí, aquí estoy. Agrega allí a su conveniencia o según la misma información que le es suministrada, un impacto negativo y un impacto positivo. ¿Cuál agregarías? No sé. La verdad es que no me escucho mucho, se entrecorta demasiado. No le entiendo, Libe. Se entrecorta mucho, no sé si es su internet o mi internet, pero no estoy escuchando bien. Ok, pero de lo que usted está leyendo, agregue un impacto positivo y agregue un impacto negativo en base a la información que está leyendo. O sea, sería en un impacto positivo dejar de que haya mucho la contaminación, no sé. Ajá. ¿Y negativo cuál sería? A ¿O ver, positivo? Jocelyn Benavides. Jocelyn. Aquí dicen. Ajá. La misma pregunta, Jocelyn. Agregue un impacto negativo y un impacto positivo a esa lista. Dicen de lo que usted está presentando ahorita, me sale a mí borroso. Es que lo que pasa es que aquí en mi casa están conectados muchos, están recibiendo clases igual y se corta y encima me sale borroso lo que está presentando. Ok, está bien. Está bien. Joana Jiménez, la misma pregunta, Joana. Para mí, en un aspecto positivo sería tal vez la creación de nuevas carreteras para el Perfecto. uso de las personas del campo, ¿no? Ajá, muy bien, muy bien. Y en impacto negativo sería, por ejemplo, la pérdida de hábitat de los animales o especies endémicas. Ajá, exactamente. La extinción de los animales, de la flora, de la fauna. Perfecto. Muy bien. Excelente. Continuamos. Aspecto ambiental, ¿verdad? Un elemento de una actividad que genera una condición adversa al medio ambiente. Ese es el aspecto ambiental. Como lo vemos allí, aquí vemos como el humo, ¿verdad? Contaminante sale de la fábrica, como en forma de anhídrido carbónico. Igualmente, aquí vemos una fundición. Fíjense cómo esta persona se protege de la contaminación, de los gases que emana esa fundición. Esa es parte de ese aspecto ambiental, que es adverso al medio ambiente. Por lo tanto, la contaminación ambiental son los procesos que alteran el equilibrio ambiental en un lugar determinado y cuya intensidad es tan fuerte que supera los límites de tolerancia de los elementos naturales allí presentes y provocan su deterioro, muerte o extinción. Entonces decimos que contaminación ambiental no es más que aquel daño que se le hace al ambiente, ya sea al agua, al aire, al viento, a las plantas, y que atenta contra la vida del ser humano. Ahora, ¿cuándo existe contaminación ambiental? Cuando no podemos respirar, cuando hay tanto smog o tanto humo que es imposible respirar y por lo tanto tenemos que usar tapabocas. Esa contaminación es fuerte porque supera los límites de tolerancia.
y los elementos naturales que están allí poco a poco van desapareciendo y generando deterioro, muerte o extinción. Puede ser también extinción de los animales o extinción de la raza humana. Aquí vemos un río, fíjense, este río está siendo contaminado por los desechos de esta fábrica. Eso es contaminación ambiental. Aquí también vemos cómo los desechos de la fábrica están siendo vertidos en los ríos. Eso también es parte de esa contaminación ambiental. Con respecto a la capacidad de asimilación de un recurso natural, es el comportamiento del recurso que al recibir unas cargas contaminantes los puede eliminar o asimilar por medio de naturales, es decir, con la temperatura local, caudal, presión, oxígeno disuelto, microorganismos presentes entre otros. Como vemos allí, aquí vemos, ¿verdad?, las aguas contaminadas que van directamente al río, van dañando, contaminando esa capacidad de recurso natural. Aquí vemos un vertedero de basura, como poco a poco va creciendo y también va dañando la atmósfera. Y la emisión de gases, ¿verdad?, de esta fábrica también van dañando el ambiente, van dañando el aire que respiramos todos los seres vivos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Paola, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, todo está claro. Bien, gracias. Bien, el ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos llamada biocenosis y el medio físico donde se relacionan llamada biotopo. Por lo tanto, decimos que el ecosistema no es más que la combinación de dos elementos, la biocenosis, ¿verdad?, que son organismos vivos, y el biotopo, que es el medio físico donde ellos conviven o donde ellos se relacionan. Por ejemplo, un bosque es un ecosistema, como lo dijo una de las compañeras de ustedes hace poco. Pero el ecosistema tiene componentes bióticos y componentes abióticos. Los componentes bióticos son aquellos componentes humanos, tales como los productores, humanos y plantas. Los productores, por ejemplo, plantas con clorofila. Y los consumidores, ¿verdad?, de primer orden, que son los herbívoros, de segundo orden, que son los carnívoros, y de tercer orden, que son los grandes carnívoros, por lo general los animales. Por lo tanto, cuando hablamos de consumidores, nos referimos a animales, herbívoros, los carnívoros y los grandes carnívoros. Esos son los componentes bióticos. A diferencia de los componentes abióticos que componen el ambiente natural, tales como el clima, la altitud, el suelo, la erosión, los sedimentos, la evaporación, la gravedad, la presión atmosférica y la radiación solar. En conclusión, decimos que los componentes del ecosistema son componentes bióticos que generan vida directamente y los componentes abióticos que están en el clima, pero en el ambiente natural en diferentes formas y aspectos. Esos son los componentes del ecosistema. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a la figura? ¿Sí o no? Nicole Rodríguez, ¿cuáles son? Deme un ejemplo de un animal herbívoro. Nicole. Mande. Deme un ejemplo de un animal herbívoro. Herbívoro. Ajá. La vaca. La vaca, perfecto, Nicole. Muy bien. Heidi Quispe, escríbame un ejemplo de un animal carnívoro. Escríbame, ya que no puedo hablar. Un animal carnívoro. El tigre. Y de un gran animal carnívoro que sea grande. Un animal grande carnívoro. El tiburón. Sí, está bien. El tiburón es un gran animal carnívoro. Perfecto ahí. Bien, continúo con la presentación. Estoy aquí. Bien, el concepto de sistema es el tipo de relación, interacción, interdependencia regular existente entre un grupo de elementos que actúan como un todo. Allí vemos
los diferentes elementos que componen el sistema. Tenemos el capital social, el capital natural, el humano. Fíjense que los elementos que componen el sistema, que está en inglés, son los humanos, la naturaleza, las construcciones, ¿verdad? Y el aspecto social, es decir, la humanidad. Por lo tanto, es un compuesto de diferentes elementos que todos tienen vida. Ahora, ¿por qué es importante analizar cómo funciona un sistema? Porque está constituido por elementos. ¿Y qué son los elementos? Las partículas de ese sistema. Por ejemplo, si hablamos del sistema, tiene su estructura. Cuando hablamos de esa estructura, estamos caracterizando sus elementos físicos, químicos o fisiológicos, lo cual facilita analizar el sistema desde un punto de vista espacio-temporal, tal como un sistema empresarial, un sistema educativo, un sistema natural compuesto por seres vivos, llámese plantas, animales y humanos. Ahora, la función de un sistema es que desarrolla actividades en búsqueda de preservar la vida. Todo sistema existe para preservar la vida. Como vemos aquí, el cuerpo humano está compuesto por diferentes sistemas: el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema reproductivo, el sistema gástrico, el sistema nervioso central. Y ese sistema, a su vez, está compuesto por elementos: células óseas, células nerviosas, células adiposas, células de cartílago, células secretoras, musculares, epiteliales y células sanguíneas. Entonces, de esa forma, analizamos un sistema natural que está compuesto por todos los elementos vivos de la naturaleza. Existen diferentes clases de sistemas a nivel ecológico. Para su estudio, los sistemas se clasifican en la composición y según el flujo de energía. Un sistema, según la composición, se clasifica en bióticos y abióticos, que lo vimos anteriormente. ¿Cuáles son los elementos bióticos? Cuando sus elementos componentes están constituidos por células, material protoplasmático capaz de producir materia orgánica, como los microorganismos, plantas, animales superiores. Mientras que los elementos abióticos, los que están conformados por elementos carentes de contenido celular, o sea, no tienen células, tales como y no tienen materia orgánica, tales como el aire, el agua, la luz, en general todos los minerales que hemos analizado hasta ahora. En conclusión, decimos que un sistema se compone en elementos bióticos que generan vida por sí mismos y elementos abióticos que no tienen células, pero sí tienen vida. ¿Alguna duda con respecto a los elementos bióticos y abióticos de los sistemas? ¿Preguntas, dudas? ¿Sí o no? Activen el micrófono y me dicen sí o no. No. No, Licen. Gracias. No. Bien. Según el flujo de energía, los sistemas se clasifican en sistemas abiertos y sistemas cerrados. Un sistema abierto son aquellos que requieren un flujo constante de energía proveniente del ambiente exterior para alcanzar y conservar determinadas características de funcionalidad. Allí vemos un sistema abierto, ¿verdad? Los países es un sistema abierto donde hay entrada y salida de camiones, de aviones y de personas. Por lo tanto, un sistema abierto tiene entrada y salida de elementos. A diferencia de un sistema cerrado o cibernético, son aquellos que disponen de un mecanismo de autorregulación para su funcionamiento, de tal forma que parte de la salida de energía son utilizadas para controlar parte de las entradas. Por ejemplo, el tecnológico es un sistema cerrado cuando ustedes van a receso y no pueden salir. Es un sistema cerrado, solamente tienen que consumir adentro. Ahora, cuando no hay receso, es un sistema abierto porque pueden entrar y pueden salir personas. Eso se llama sistemas cerrados. O cuando ustedes entran a trabajar y también se les prohíbe salir hasta la hora de salida, pues. Entonces, eso es un sistema cerrado. Ahí vemos una farmacólogo, está revisando la medicina, ella controla ese sistema cerrado, ella es la única autorizada para cerrar y para abrir esa farmacia o esa dispensa de medicamentos que está allí. ¿Alguna duda con respecto a los sistemas abiertos y sistemas cerrados? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? No. No. Ok. No. Bien.
Lisbeth Rodríguez. ¿La Amazonía ecuatoriana es un sistema abierto o un sistema cerrado? Lisbeth Guerrero, perdón. Sí, Lisbeth Guerrero, disculpe. ¿La Amazonía ecuatoriana es un sistema abierto o un sistema cerrado? Abierto. Es un sistema abierto porque hay entrada, ¿verdad? De personas, de camiones, de indígenas que van aquí, a hacer diligencia, etc. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la trayectoria de la energía y de la materia en los ecosistemas? Habíamos definido que un ecosistema es una unidad ecológica en la cual la materia y la energía están en proceso de transformación constante. Esa energía proviene del sol y la cual es captada y transformada por plantas en energía química. Entonces, esa es la trayectoria que sigue la energía solar. Proviene del sol, llega a la tierra, llega a las plantas, le da vida a las plantas y también le da vida a los seres vivos. A su vez, estas plantas sirven de alimento a los animales y a su vez estos animales son devorados por grandes animales y también por el ser humano. Es decir, que cuando todos mueren, la materia orgánica es mineralizada de nuevo, tomada por las plantas y así continúa el ciclo de la materia indefinida. Por lo tanto, los seres vivos nos convertimos en energía, nos convertimos en materia orgánica. En conclusión, podemos establecer que la materia sigue una trayectoria cíclica, pero la energía es abierta. Esta llega en forma de luz, pero se genera en forma de calor. Es decir, que toda energía genera forma de calor. Si un animal fallece, se convierte en energía, se convierte en alimento para otros animales. Igualmente las personas. Lamentablemente las personas son enterradas y no, pero sin embargo, ese cuerpo humano podría servir para alimentar la tierra, y de hecho lo es, pero la cultura establece que los cuerpos deben ser enterrados o deben ser incinerados. ¿Alguna pregunta con respecto a la trayectoria de la energía hasta convertirse de la materia hasta convertirse en energía? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Aquí vemos la trayectoria. Fíjense que el flujo de energía está en amarillo y el ciclo de materia está en azul. Aquí vemos el árbol a través de las cadenas tróficas. Las plantas respiran, ¿verdad? De ese árbol cae una fruta que es comida por el conejo, que es el consumidor. A su vez el conejo es comido por el lince, que es el consumidor 2. El consumidor 1 es el conejo que consume la planta que cae del árbol. El consumidor 2 es el lince que se come al conejo. Por lo tanto, cuando ambos se descomponen, ¿okay?, generan nutrientes para ese árbol. Y es allí donde se produce un escape por lixiviado y otros. Entonces, de esa forma vemos cómo la materia... Dígame. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Apáguelo, por favor. Allí vemos cómo la materia se convierte en energía a través de la descomposición del consumidor 1 y del consumidor 2. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a la figura? ¿Sí o no? No. Ok. Vamos a ver ahora cómo ese flujo de energía llega a la Tierra. Cómo se convierte esa energía en la Tierra. Desde el punto de vista energético, la Tierra es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque tiene entrada y salida, movimiento, la Tierra gravita, tiene movimiento de personas, movimiento en los mares, en las mareas, en las plantas. Para que una vida pueda existir, la Tierra puede recibir constantemente la energía que proviene del Sol y producir salida de energía calorífica que pasan al espacio exterior. Por lo tanto, la energía del Sol mantiene todos los procesos vitales del ecosistema Tierra. Quiere decir entonces que la Tierra es un sistema abierto porque recibe la energía del Sol, energía que da vida a todos los seres vivos. Sin embargo, la energía solar se irradia a la Tierra, pero la atmósfera evita que parte de esa radiación
solar llegue. Es decir, la litósfera y la geósfera impiden que los rayos solares penetren a la Tierra dañando la piel de los seres humanos. ¿Okay? Solamente alrededor del 50% de la luz solar llega a la atmósfera terrícola, hasta la superficie. El calor procedente de la Tierra se está desprendiendo constantemente hacia el espacio exterior. Es lo que se llama el efecto invernadero. ¿Okay? Cuando hay mucha radiación solar, por esa razón, el caso de Ecuador es uno de los países que está más cercano al Sol, porque está en el centro de la Tierra, donde están la parte más amplia de la Tierra, no en los polos. Entonces, esa cercanía del Ecuador al Sol establece que hay una radiación muy directa, por lo tanto los rayos caen en forma paralela del Sol, no caen en forma perpendicular como el norte o al sur de la Tierra. Por esa razón tenemos que usar bloqueador solar o protector solar para que esos rayos no lleguen directamente a la piel y lamentablemente pueda causar un cáncer de piel. Como vemos aquí, fíjense también la lluvia ácida. Aquí hay unas nubes negras de lluvia ácida que también va dañando la Tierra. Aquí vemos una casa con unos paneles solares que es ahorro de energía solar para utilizarla en la noche. Y aquí también vemos al Sol, como también está transmitiendo energía a la Tierra. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo la Tierra recibe energía del Sol? ¿Sí o no? No. Ok, gracias. Aquí vemos cómo ese flujo de energía llega a la Tierra. Hay un tipo de energía que se transforma, que es el calor, y se transforma en otro tipo de energía. Es lo que llamamos la primera ley de la termodinámica. Esta ley concierne en la conservación de la energía, es decir, se establece una energía que no puede ser creada ni destruida, solamente se transforma en una energía solar hacia una energía vital. Por lo tanto, como les decía anteriormente, esa energía da vida a todos los seres vivos. Es la primera ley de la termodinámica. La conversión de un tipo de energía en otro tipo de energía, la cual no es destruida, ¿verdad? Ni tampoco creada, solamente es transformada. Aquí vemos cómo la luz solar, ¿verdad?, llega a los diferentes sitios de la Tierra y es una energía usada por una red trófica para trabajar. Es lo que llamamos los paneles solares. Esa luz solar incide directamente en los paneles solares y genera un calor de bajo nivel. Es lo que se llama la segunda ley de la termodinámica. Esta ley se transforma una energía en otra, pero parte de ella se convierte en un calor de bajo nivel, un calor para mantener una casa habitable o para mantener luz en la noche cuando las casas no tienen planta eléctrica. Es el caso de Yachay. La ciudad del conocimiento de Yachay, allí hay muchos paneles solares, entonces ellos aprovechan la luz solar, la guardan como energía y en la noche la utilizan para el alumbrado de las calles y de sus casas. Es así como se utiliza la energía en la Tierra. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Bien. Aquí vemos cómo la energía solar ingresa en la capa de ozono hacia la atmósfera. Esa energía solar, por supuesto, va a ingresar a la Tierra en forma de agua o a través de nubes, polvo atmosférico o vapor de agua. Esa energía solar penetra directamente en los vegetales verdes y pasa a convertirse en energía química cuando atraviesa la biosfera de la Tierra. Ahora, en los vegetales verdes no se fija la luz solar, pero sí se fija en otro tipo de vegetales, ya sea amarillos o vegetales rojos. Por lo tanto, aquí está una capa de ozono que es la que protege de la radiación de los rayos solares que afecta directamente a la piel de los humanos. Entonces, esa capa de ozono es la que protege a la Tierra conjuntamente con la biosfera de que la energía afecte a la vida de la Tierra. Aquí vemos cómo el Sol genera radiación solar. Esta radiación solar se convierte en energía que dé vuelta al espacio. Sin embargo, parte de esa energía queda en la atmósfera, queda en la troposfera,
con un alto contenido de anhídrido carbónico. Parte de esa energía es absorbida por la atmósfera y se devuelve a la Tierra, y parte de esa energía es reflejada por la Tierra. Entonces, fíjense cómo la capa de ozono, a través de la biosfera, es la que protege la Tierra de los rayos solares. Aquí lo vemos. Alrededor del 30-35% de la radiación es reflejada por las nubes, los océanos y la superficie. Quiere decir que esa evaporación, ¿verdad?, de los rayos solares nuevamente se convierte en agua en las nubes y cae en forma de lluvia. Sin embargo, esa agua, parte de esa agua es contaminada y produce una radiación de onda corta a través de la variable infrarroja. El 25% de esa radiación es absorbida por la atmósfera y el 45% por la superficie de la Tierra. Están también los rayos gamma o rayos X, que también son generados por el Sol, y la radiación ultravioleta, que es la que daña a la capa de ozono, y al pasar, al atravesar esa capa de ozono, se convierte en moléculas de metano y moléculas de dióxido de carbono, y también en vapor de agua. Cuando llega a la Tierra, se produce una radiación infrarroja, ¿verdad?, de onda larga emitida por la superficie terrestre hacia la atmósfera, es lo que se llama el efecto invernadero. Y también esa radiación, producto de los rayos solares, es una radiación infrarroja de onda larga absorbida por el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano, luego que es emitida a la Tierra. Entonces, de esa forma ocurre el envío del flujo de energía a la Tierra. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Angie Arevalo. Angie. No, profe. Ajá. Angie, hagamos un resumen de esa figura con sus propias palabras. Profe, pero no le miro. ¿Cómo que no le mira? Está borroso. ¿Está borrosa? Ajá, o sea, se ve en las letras bien pequeñitas y no se alcanza a mirar. Ok. Eso debe ser entonces el internet que ustedes tienen, porque yo aquí la veo bien. No, Lisa, si se ve así, todo lo que está presentando sale borroso. Ah, ok, qué raro. Debe ser el internet. Bien. ¿Y esa, quién me interpreta esa figura? ¿Quién me la interpreta? Que se gana un punto. Nadie. Más o menos. Ajá. Lo que decía, o sea, más o menos, decían, lo que decía más o menos, o sea, que cuando llueve, Ajá. o sea, y absorbe otra vez, pero eso ya no regresa, o sea, o sea, ya tiene, ¿cómo es? El agüita afectada, o sea, y ya no llega Viene contaminada. Viene contaminada. Exacto, contaminada por el efecto invernadero a través de la atmósfera. Bien, ¿cuál es Eso. su nombre? Su nombre es Katy Farinango. Katy Farinango. Catherine, mañana me recuerda para agregarle un punto, ¿yo? Ya le dicen, gracias. Ok. Allí vemos el efecto invernadero a nivel de la atmósfera. Fíjense cómo los rayos solares atraviesan los gases de efecto invernadero, por lo tanto, eso genera calor. Ocurre una radiación solar penetrante de 343 vatios por metro cuadrado. Parte de esa radiación es reflejada por la atmósfera y la superficie terrestre. Y otra parte de esa radiación infrarroja atraviesa la atmósfera y se pierde en el espacio. Es decir, que los rayos que ingresan a la Tierra son rayos solares, pero con radiación que afecta a la piel principalmente. Posteriormente, esa radiación solar, a través de los gases de efecto invernadero, pasa a través de la atmósfera, libera obstáculos, y parte también de la radiación la genera la superficie, que gana temperatura y genera más calor en la Tierra. De tal forma que muchas veces sentimos un calor que es húmedo, y ese calor húmedo es lo que conocemos como gases de efecto invernadero. Ahora, la energía solar es absorbida por la superficie terrestre y la calienta tanto la superficie terrestre como el agua. Y parte de esos gases de efecto invernadero es convertida en calor, reflejando una emisión de radiación o onda infrarroja
hacia la atmósfera, es decir, que se produce un rebote de los rayos que llegan a la Tierra y luego nuevamente rebotan en forma de calor hacia el espacio sideral. Es lo que conocemos como efecto invernadero. Aquí también lo vemos. Cuando hay mucha contaminación, esa agua que cae a la Tierra se evapora y luego es vertida nuevamente a la Tierra en forma de lluvia, una lluvia contaminante. Es lo que conocemos como las nubes acidificadas. Los contaminantes se combinan con la humedad atmosférica y forman ácido sulfuroso, sulfúrico, nítrico y carbónico. Esa lluvia ácida que cae de la lluvia posterior a la contaminación puede recorrer grandes distancias antes de liberar su contenido. Pueden dañar los bosques, el follaje desigual y raro, incapaz de realizar fotosíntesis. También puede caer en un lago y un lago sin vida. Por lo tanto, ese ácido sulfuroso cae al lago, desequilibra los ecosistemas lacustres y destruye todos los organismos que están en el lago. Y al caer esa lluvia ácida en la tierra, automáticamente va a dañar los elementos orgánicos de esa tierra para la creación de vegetales. Es lo que llamamos los sistemas radiculares dañados, los cuales es un sistema que es incapaz de recoger nutrientes y sustentar a los árboles en la zona dañada. También existe contaminación atmosférica por el anhídrido dióxido de carbono que emiten los vehículos, los gases que emiten los vehículos, que también van dañando el aire y al llover se convierte en lluvia seca, lluvia ácida o lluvia contaminante que va nuevamente a las nubes. Ese es el ciclo de la lluvia ácida. Aquí vemos, ¿verdad? Como, fíjense, las empresas emiten gases carbónicos, gases llamados óxido de azufre o óxido de nitrógeno. Esos gases van a las nubes y las nubes, al derramar el agua, se convierte en formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Es lo que se llama la lluvia ácida. Esa lluvia ácida, al caer en los ríos, contamina los ríos y contamina el agua. Aquí vemos cómo esta figura le ha caído lluvia ácida. Fíjense cómo está toda negra. Es porque le ha caído lluvia ácida producto de la contaminación. Ahora, ¿cómo se deteriora la capa de ozono? ¿Qué han oído ustedes? ¿Qué es la capa de ozono? ¿Quién sabe qué es la capa de ozono? La que nos protege de los rayos ultravioleta. Estoy cansado de hablar. Necesito que hablen ustedes. Acuérdense que hay una actividad que deben hacer. ¿Qué entiende por capa de ozono? Valeria Calva, ¿qué entiende usted por capa de ozono? ¿Qué es la capa de ozono, Valeria? Sí, sí, le escucho. Bien. Lo que digo, lo que nos protege de los rayos UV. Ajá, muy bien, Valeria. Es aquella capa que nos protege de los rayos ultravioleta. Por lo tanto, esa existencia de la capa de ozono es capital para la preservación de la vida en nuestro planeta. Si no tuviese esa capa de ozono, ya nuestro planeta sería un planeta infértil, un planeta vacío, un planeta seco, porque automáticamente todos los seres vivos morirían, así como los otros planetas que no tienen capa de ozono. De tal forma que el ozono forma un escudo protector que impide que los rayos ultravioleta perjudiciales del Sol alcancen la faz de la Tierra, dejando por el contrario continuar su camino hacia la superficie de los rayos ultravioleta benéficos y la luz solar iniciadora del proceso fotosintético en los vegetales, la tierra y el mar. Es decir, que estos rayos ultravioleta sí dañan la vida del ser humano. Sin embargo, esos rayos ultravioleta, de una u otra forma, generan energía para las plantas, para la tierra y para el mar. Si la capa de ozono fuese destruida, como les decía anteriormente, el aumento de la radiación de los rayos ultravioleta desencadenaría una serie catastrófica de reacciones biológicas, como el incremento de la frecuencia de enfermedades infecciosas y cáncer en la piel. Es decir, que mediante la capa de ozono se evita el cáncer en la piel. Ahora, a medida que ese hueco va abriendo, esa capa se va dañando, los rayos ultravioleta entran directamente dañando la vida de los seres humanos.
No así la vida de la tierra y la vida de las plantas, porque ellas sí lo reciben y ellas son capaces de transformar esa energía en fotosíntesis. Por lo tanto, la producción de gases de efecto invernadero evacuados de la superficie de la Tierra por acción principalmente del hombre generará el llamado efecto invernadero, que es decir, que cuando las empresas emiten gases, se produce el efecto invernadero que es absorbido por las nubes y luego derraman agua, llamándose lluvias ácidas. Este efecto invernadero tendrá como consecuencia un calentamiento global en cambios regionales en la temperatura, subida de temperaturas, lo que redundará en una elevación a nivel del mar como resultado de otros factores, tales como el derretimiento de paulatino de grandes masas de hielo polar. O sea, los polos se están deshaciendo y está aumentando el nivel del mar producto de este efecto invernadero. Por eso es que cada año sentimos más calor porque el hielo polar se está derritiendo y al derretirse, por supuesto, se incrementan los niveles de los mares. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto al deterioro de la capa de ozono y cómo afecta a los polos de la Tierra? ¿Dudas, preguntas? Arellano, pregunta, duda. No, profe, todo claro. Ok, gracias, Arellano. Bien. La preocupación por el cuidado de la capa de ozono se inició a comienzos de los años 70, cuando se pensó en la acción perjudicial de los óxidos nitrogenados que se desprende de los aviones supersónicos sobre el ozono. Quiere decir que los aviones generaban daño a la atmósfera. Esto lo destruía según la ecuación que vemos allí. Por lo tanto, el óxido nitroso reacciona con el ozono, dando por resultado óxido nítrico y oxígeno común. Si bien esto sucede, la injerencia en el problema de ozono es mínima. En el año 74, los investigadores encontraron que los productos químicos sintéticos denominados clorofluorocarbonos eran una amenaza para la capa de ozono. O sea, toda la emisión de gases químicas era una amenaza para la capa de ozono. Los aerosoles, los desodorantes, sobre todo. Estos compuestos, clorofluorocarbonos, comenzaron a fabricarse en los países industrializados en el hemisferio norte a fines de 1930, cuando se pensaba que no causaban daño posterior alguno. Esos gases, clorofluorocarbonos, intervienen como agentes propulsores de distintas sustancias químicas envasadas en pulverizadores de aerosoles, como les decía anteriormente, los famosos spray. Por lo tanto, los spray siguen dañando la capa de ozono y todavía vemos en el mercado muchos desodorantes y lacas para el cabello en forma de spray. Se usan en la fabricación de equipos de refrigeración, tales como en las neveras, aire acondicionado, automóviles, limpieza de materiales de industria electrónica, espumas plásticas, etc. Son compuestos muy estables, no son inflables ni tóxicos, pero su estabilidad da una larga vida en la atmósfera, lo que permite su transporte hacia la parte superior en la estratosfera, donde permanece. Es importante destacar que también estos compuestos dañan de forma significativa la capa de ozono, lo que llamamos las brominas, formadas por moléculas de bromo. Y también se utiliza en extintores de incendio. ¿Okay? El bromo es la espuma blanca que se utiliza en los extintores de incendio, pero también daña la capa de ozono. Ataca directamente el ozono, desprendiendo óxido de bromo y oxígeno molecular. Entonces aquí vemos cómo los rayos solares, a través de los rayos ultravioleta, van dañando la capa de ozono. Fíjense cómo aparece el hueco en la capa de ozono, principalmente en los polos. Aquí vemos también cómo se va dañando la capa de ozono producto de los rayos solares. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son los efectos globales de la contaminación? El efecto invernadero, la lluvia ácida y el deterioro de la capa de ozono. Aquí vemos el efecto invernadero. Fíjense cómo la energía solar atraviesa la Tierra, la troposfera y la estratosfera,
¿Ok? Esto es lo que se llama el efecto invernadero, o sea, puede ocurrir un efecto invernadero. Si va a alguna parte, queda en la tierra para mejorar la calidad de vida de las plantas y los animales, y otra parte se va al espacio. Ahora, cuando ese efecto invernadero ocurre por emisión de gases tóxicos, ¿verdad? A través de la quema de combustibles, deforestación, de la ganadería, se incrementan gases. Es lo que llamamos el calentamiento global. ¿Y qué es el calentamiento global? El incremento a largo plazo de la temperatura promedio de la atmósfera se debe a la emisión de gases, efecto invernadero, que se desprende de las prácticas destructoras del hombre. De esa forma vemos cómo la Tierra se va calentando poco a poco. Aquí vemos una atmósfera que está modificada porque retiene calor. ¿Por qué retiene calor? Porque estamos emitiendo gases tóxicos a la atmósfera y caen a la Tierra en forma de lluvia ácida, de tal forma que se daña el equilibrio ambiental y aumenta la temperatura de la Tierra. Ahora, si no hubiese esa emisión de gases tóxicos por parte de la industria, ocurriría, por supuesto, el efecto invernadero, como lo vemos aquí. Un agua limpia, hay gases de efecto invernadero, pero la energía directamente del sol está reflejada en los mares, en los ríos, en la flora y en la fauna. Fíjense las dos diferencias del efecto invernadero y del calentamiento global. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a la figura? Bien, van a investigar estos conceptos. Vertimientos de aguas residuales, emisiones atmosféricas y residuos sólidos. Aquí vemos los vertimientos de aguas residuales. Fíjense cómo el agua daña a los ríos, las emisiones atmosféricas de la industria y los residuos sólidos. ¿Tomaron nota? ¿Sí o no? No. No oigo. No, Libre, ¿puede ¿habló? repetir? Sí, yo no escuché. ¿Puede repetir, por favor? Ajá. Van a investigar vertimientos de aguas residuales. Vertimientos de Vertimentos, agua. dijo Elicen. Vertimientos de aguas residuales. Emisiones atmosféricas. Emisiones atmosféricas. Y residuos sólidos. Entonces no se ve la figura. Residuos sólidos. Bien. Van a realizar esta actividad. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? Borrosa, Arellano, ¿ve la pantalla? ¿Ah? Sí, profe. Ajá. Farinago, ¿ve la pantalla? Farinango. Se fue Farinango. Aquí estoy, licenciado. Ah, ¿ve la pantalla, Sí, se ve. Farinango? Bien. Sí, se ve, Van a pero en realizar esa la parte... actividad. Ok, van a hacer esa actividad ahorita. Van a responder a la pregunta del foro en el aula virtual. Y van a elaborar organizadores gráficos acerca de la clase de hoy. Ahora, ¿qué es un organizador gráfico? Mapas conceptuales. ¿Ok? Esa actividad la van a hacer y hoy la van a subir a la plataforma. Recuerda que todo documento subido a la plataforma debe ser subido en PDF. ¿Oyeron? Muchas gracias por su atención. ¿qué dicen? Dígame. Se ve, pero, o sea, todo menos lo que está en lo verde. Ok. Ya les envío las láminas por el grupo de WhatsApp para que hagan la actividad. Les voy a enviar todas las láminas por el grupo de WhatsApp
ya que la plataforma debe estar para hoy lista. ¿Oyeron? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a la clase de hoy? Respecto al deber, Listen, Dígame, Valeria, y luego Lisbeth. para subir los deberes es igual con el usuario y contraseña de lo que nos dieron en nivelación. ¿Es Sí, lo eso mismo? eso es correcto, eso es correcto. Ya, gracias. Ajá. Pregunta, Lisbeth. respecto a lo del deber, ¿tenemos que hacerlo a mano y después lo escaneamos o tenemos que hacerlo directo en computadora? No, como es un diseño, un organizador gráfico, un mapa conceptual o un mapa mental, lo puede hacer en computadora a través de figuritas. Lo transforma en PDF y lo guarda para subirlo a la plataforma. En la plataforma se van a conseguir con una pregunta, un foro que cada una debe responder cuando se abre la plataforma. ¿Oyó? Me perdí. En la plataforma se van a conseguir con una pregunta, que es un foro. Esa pregunta debe responderla cada uno de ustedes. Y la actividad que van a hacer ahora también la van a subir luego a la plataforma cuando la plataforma esté operativa. ¿Me entendieron? Ahora sí, ya, gracias. Sí. Ok. Y lo que tenemos que investigar de vertimientos de aguas residuales, eso lo investigamos, ese no hay que subir. ¿Cuál? El primero que dijo que investiguemos. No, Vertimientos de aguas residuales. no, eso no lo suben, esa parte no la suben, esa es para estudio de ustedes. Para estudio. Ya. Ahora, Ya. lo que aparece en la última lámina, que ya se las voy a enviar, esa sí la suben cuando esté operativa la plataforma. ¿Ve? Ya se la voy a enviar por el grupo de WhatsApp. ¿Oyeron? Bien. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Sí, profe, disculpa una pregunta. Dígame. ¿Y hasta qué día tal vez podemos subir la tarea? Porque algunos Mire. no se nos abre con la contraseña que nos dieron. O bueno, a mí no Exacto. importa. Me abre. Todavía la plataforma no está operativa para ustedes. Haga la actividad y la reserva en una carpeta. De manera que cuando ya se abra, usted la sube. ¿Ven? Porque todavía estamos en proceso de inscripción. Entonces, lo que tienen que hacer es la actividad, la guardan en una carpeta. Cuando ya la plataforma esté operativa, la suben. ¿Oyeron? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? No, de mi Bien. parte ya no, gracias. Gracias. Voy a pasar a asistencia. Catherine Farinango. Presente. Nicole Rodríguez. Presente. John Arellano. Presente. Activen su cámara, por favor, para verificar. Valeria Calva. Presente. Jocelyn Benavides. Presente. Joana Jiménez. Presente. Paola Terán. Presente. Samantha León. Presente. Angie Arevalo. Presente. Heidi Quispe. Presente. Ok. Entonces, ¿a quién no mencioné? ¿Están todos mencionados? A mí no me nombró. ¿Su apellido? Lisbeth Guerrero. Libe Guerrero. Ajá, sí, Libe Guerrero. También está. Bien. ¿Alguna pregunta para concluir? No. ¿Sí o no? Bien. Yo no. Entonces, bueno, la clase de hoy logró su objetivo, que es desarrollar el medio ambiente, los elementos del ambiente bióticos, abióticos, el análisis del efecto invernadero, el análisis de la lluvia ácida y el análisis
del calentamiento global de la Tierra. Entonces, en la próxima clase seguimos con la unidad 1. Todavía no hemos terminado la unidad 1, ¿oyeron? Bien, hasta luego y nos miramos mañana a la hora correspondiente a las 11:25. Feliz día, ya les envío la actividad y la clase. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias, dicen hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao. Chao, hasta luego.